Entonces, miren, la idea es que esta prueba de camino ASTO lo que nos dio fue unos ajustes estadísticos de los daños que presentó el pavimento debido a la aplicación de las cargas ISALS, ¿verdad? Las cargas ISALS, ya ustedes saben qué significa, ¿no? Carga equivalente de eje simple de 18.000 libras, de 8,2 toneladas, como ustedes quieran, de 18 kips, como ustedes lo quieran considerar, ¿verdad? Pero lo importante es que estas ecuaciones son ecuaciones de ajuste estadístico de los daños que se presentaron en ese ensayo de, de, de la ASTO, que se llama el ASTO ROA Test. ¿Sí estamos? Aquí dice, ¿no? ASHO, porque antes no era ASTO, era ASHO, ¿no? Que en principio es lo mismo, ¿no? Asociación Americana de Carreteras, de Oficiales de las Carreteras Estatales, ¿no? American Association State Highway Officials, o sea, oficiales de las carreteras que hicieron una asociación, ¿no? Esta entidad de la ASTO equivale en Ecuador al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es como quien dice, los oficiales o acá le llamamos los administradores viales, los administradores de las carreteras. Allá son los oficiales de las carreteras estatales. Acá nosotros tenemos, como ya saben ustedes, la red estatal, y en esa red estatal hay administradores de la red estatal que son funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en este caso, tenemos nuestras guías de diseño geométrico, nuestras especificaciones generales para construcción de caminos y puentes, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a pavimentos, la misma norma ecuatoriana nos lleva a esta guía, a la guía de diseño ASTO. ¿Está bien? Entonces, entendamos eso, ¿no? Que en principio fue un road test, una prueba de caminos, hecha por la ASO. Nos dio ecuaciones. Esas ecuaciones significan un ajuste estadístico de los daños observados en esa carretera, en esa prueba de carretera. ¿Sí estamos? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces ustedes van a ver unos valores estadísticos más que unos valores determinísticos, ¿ya? Entonces, la guía contiene, de 1993, tiene unos elementos adicionales. Por ejemplo, el criterio de la confiabilidad, que es la reliability, ¿no? Lo que es el módulo resiliente de la subrasante del suelo de soporte, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado. El módulo resiliente para los coeficientes de capa. Es decir, como vamos a tener un material constituido por varias capas, un conjunto, por eso decimos en un sistema multicapa, ¿no? Cada capa va a tener un módulo elástico y va a tener un módulo elástico dinámico. Ese módulo elástico dinámico es lo que le llamamos el módulo resiliente. Ya lo estudiamos eso como concepto, ¿verdad? Pero no es solamente la subrasante, sino cada uno de los materiales que constituyen la estructura de pavimento tienen esa característica. El módulo elástico dinámico o módulo resiliente, ¿sí? Y ese módulo resiliente nos lleva a un significado en lo que es la estructura, ¿no? Es decir, lo vamos a transformar
a un coeficiente de capa estructural, un coeficiente estructural de capa, ¿ya? Entonces, cuando vamos a considerar el diseño en sí, vamos a ir distribuyendo el SN, el valor del número estructural que vamos a calcular con la ecuación de daño, ¿verdad? Y lo vamos a separar en capas. Vamos a diseñar, son las capas, a partir de los coeficientes de capa, ¿sí? También vamos a considerar en esta separación, en esta discretización, de separarlos por capas, un parámetro que se llama el coeficiente de drenaje. Pero para determinar el coeficiente de drenaje hay que entender lo que es el drenaje en sí de la estructura del pavimento, ¿sí? Bueno, ahí hay unas consideraciones mejoradas de lo que es las condiciones ambientales. Para los pavimentos rígidos se considera también los espaldones que se encuentren ligados a las losas de concreto, los espaldones de concreto ligados a las losas de concreto, o carriles ampliados para considerar el efecto de este enlace, ¿no? Tied. Los criterios de diseño ya habíamos visto, pero el pavimento rígido es un criterio de erosión del soporte o de la subbase en este caso, ¿no? Consideraciones de los ciclos de vida, que ya lo habíamos estudiado, criterios para rehabilitación, eso lo vamos a ver más adelante, gestión del pavimento, eso también lo vemos más adelante, aunque ya vimos los criterios generales de la gestión del pavimento, ¿verdad? Hicimos los valores de equivalencia de carga o factores de equivalencia de carga. Estos valores se han extendido porque con respecto a la época en que se hizo el ensayo, 1960 y algo, los equipos, los vehículos pesados han aumentado su capacidad de transporte. Entonces se amplió también en esta guía de 1993 se extendieron también estos valores de equivalencia de carga, ¿no? Se mejoraron también los datos de tráfico, como lo hemos visto nosotros, ¿no? Cómo se identifican el tráfico en realidad, que también es probabilístico, ¿verdad? También tiene que ver con el criterio de confiabilidad y ya nosotros sabemos que esa confiabilidad depende de la categoría funcional de la carretera, ¿sí? Y bueno, luego, en esta guía de 1993 hay un capítulo para el diseño de pavimentos de caminos de bajo volumen de tráfico. Y pues hay incluso un catálogo de diseño para volúmenes de bajo volumen, ¿no? Las carreteras de bajo volumen son las que tienen pues menos de 500.000 aplicaciones ISALS. Nosotros cuando ya tiene 1.000.000 de ISALS, ya sabemos que tiene que considerárselo con un volumen de tráfico alto. Ese es uno de los criterios que se planteaba cuando seleccionábamos el percentil de diseño, ¿verdad? Y al final de esta guía hay una aplicación de los conceptos mecanicistas, ¿no? Pero como el concepto mecanicista, teóricamente hablando, no se puede aplicar directamente, el método se llama empírico-mecánico, mecanicista empírico, ¿no? Conceptos de diseño mecanicista empírico. Y lo que hace esta guía es establecer el estado del conocimiento sobre estos conceptos, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de avanzar hasta este concepto empírico, mecanicista. O sea, primero entender el comportamiento mecánico. ¿Por qué? Porque dijimos que la ecuación de la ASTO es una ecuación de ajustes estadísticos de los daños observados. O sea, no es una relación causal
¿no? No hay una relación causal, causa-efecto, entre las cargas y el daño, ¿sí? Hay un ajuste estadístico de los daños. ¿Sí me explico? Espero que se entienda eso. Si no se entiende, pues insistimos en eso, ¿no? Explicamos tal vez mejor, ¿sí? Entonces, el uso más efectivo de esta guía está sugerido para que los usuarios adopten un proceso similar a lo siguiente. Primero, haga un estudio de sensibilidad para determinar cuáles son los datos de entrada, ¿no? Que tienen un efecto significativo en el diseño de pavimento, ¿sí? ¿Cuáles son esos datos de entrada que tienen un efecto significativo en el pavimento? Lo vamos a estudiar parámetro por parámetro, ¿sí? Pero ya nosotros sabemos cuáles son esos datos, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos datos de entrada fundamentales, señor Gamboa? Los parámetros de entrada son los ISAL, pues, ingeniero. Los ISALs y, son dos, pues, los ISALs y la subrayante, pues. O sea, el CBR de diseño o el MR de diseño. ¿Sí estamos? Ya esas dos cosas fundamentales para el diseño las hemos estudiado en el primer parcial. Sí estamos claros en eso, ¿no? Y hemos visto pues los materiales con los que podemos construir ese pavimento. Entonces, para estas entradas que son, que son insignificantes, ¿no? No haga ningún esfuerzo adicional. No se requiere hacer mayor esfuerzo. Si usted concibe su modelo de pavimento con una base clase 1, ya pues considere que esos elementos siempre va a cumplir la condición de una base clase 1, ya está especificada, ¿sí o no? Entonces no tenemos mucha cosa que hacer ahí, ni la base, ni la subbase, ¿no? El diseño de la mezcla sí es importante, ¿ya? Ahora, para los datos significativos, ¿no? Para aquellos que son significativos y el Estado tiene suficientes datos o métodos para estimar los valores de diseño con adecuada aproximación, no haga ningún esfuerzo adicional. O sea, lo que estamos diciendo, la base, la subbase, mejoramiento, están bien definidos. Y finalmente, para aquellos datos de ingreso, de entrada, que son muy importantes, ¿no? Para los que no haya una data bien desarrollada, una metodología para desarrollar esos datos de entrada, las investigaciones podrían ser necesarias, ¿no? Debido a la complejidad del diseño de pavimento y la gran expansión de esta guía, y se anticipa que algunas investigaciones adicionales podrían ser direccionadas en la relación costo-efectividad o costo-beneficio para cada uno de las agencias que hacen este tipo de análisis. O sea, lo que nos está diciendo esta guía, una recomendación, la guía establece cuál es el estado del arte, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y cuando nosotros estamos aplicando el método ASTO, pues tenemos que ajustarnos a este método ASTO, ¿sí? A lo que se dice el método. Por eso yo prefiero gastarme el tiempo con ustedes leyendo la guía de diseño, ¿verdad? Porque ya la aplicación es, si se entiende bien esto, es simplemente una ecuación como cualquier otra que resolver. ¿Sí estamos? Entonces, volvemos a decir, ¿no? La confiabilidad es un procedimiento para, tanto para el diseño de pavimento rígido como para el pavimento flexible, que provee un método común para incorporar un factor de confiabilidad dentro del diseño, ¿verdad? Que ya dijimos que depende de la categoría funcional de la carretera. Ya dijimos, la carretera nunca es individual, nunca es sola, siempre tiene que pertenecer a una red,
pertenecer a una red, y cuando pertenece a una red, pues tiene una jerarquía funcional, ¿no? ¿Para qué me sirve esa carretera? Ingeniero, Después viene, dígame. no había la posibilidad de que se aumente un poquito más la resolución, o sea, se maximice la pantalla ahí del PDF. Ya, déjame mirar. Déjame mirar porque estoy... Ahí será. Ok, gracias. Ahí para seguir, pero para no estar cambiando el PDF de acá cada rato. Ah, ya, ya. Bueno, pero ustedes lo tienen para que lo puedan hacer, ¿no? Ya. Sí, era para seguirlo Entonces, nomás en la lectura. ya, está bien, no se preocupe. Entonces decíamos que teníamos el valor del soporte del suelo, que para nuestro método, para el método que maneja la ASTO, ¿verdad? Tiene un estándar de prueba que es el T274, que se llama el módulo resiliente, ¿no? El módulo resiliente de la subrasante. Eso está recomendado como una prueba definitiva para caracterizar el suelo de soporte, ¿sí? La propiedad del suelo es recomendada para el uso tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido. O sea, todo lo que hemos estudiado para caracterizar la subrasante es importante, pero el método ASTO se refiere a el módulo resiliente. Lo que nosotros hacemos, porque la mayoría de las agencias de Sudamérica, de América del Sur, tienen muy poco desarrollo de esta técnica, entonces lo que hacemos es correlacionar el CBR, que eso sí lo manejamos todos, ¿verdad? Lo correlacionamos con el módulo resiliente. ¿Sí estamos? Sería importante tener este equipo para hacer este ensayo en módulo resiliente, ¿no? Ahí ponemos un paréntesis, ¿no? Como yo estoy en el laboratorio, hemos estado insistiendo, ojalá se cumpla ya muy pronto tener un equipo para determinar el módulo resiliente, ¿no? De todas maneras, hemos hecho otros esfuerzos adicionales con laboratorios privados, ¿no? ¿No? Y hemos determinado el módulo, no, bueno, el módulo elástico del suelo después de un cierto número de repeticiones, ¿no? Pero básicamente con suelos finos, no con suelos gruesos. Entonces, acá tendría que hacerse con los suelos que corresponda pues al sitio, el que se investigue en el sitio, ¿no? El equipo que nosotros hemos adaptado un poco para poder hacer esto es solamente para los suelos finos. Para los suelos gruesos no nos alcanza el equipo, pero hemos sacado algunas características importantes, ¿verdad? Entonces, el valor de soporte del suelo está referido al módulo resiliente, que nosotros lo correlacionamos con el CBR. Por eso sacamos el CBR de diseño. ¿Sí estamos claros, no? Bueno, después, como habíamos dicho, hay un coeficiente de capa, los coeficientes de capa, que el módulo resiliente ha sido recomendado como un procedimiento para ser usado en la asignación de los coeficientes de capa, tanto para los materiales estabilizados o no estabilizados, ¿verdad? ¿Sí estamos? El drenaje, la provisión ha sido hecha en la guía para proveer una guía en el diseño del drenaje de la subsurface, de la parte inferior, ¿no? del sistema, del paquete estructural, ¿no? Y para modificar las ecuaciones de diseño que tomen una ventaja cuando se mejora en el comportamiento de un drenaje bueno, adecuado. O sea, ¿qué es lo que dice eso? O sea, si nosotros no tomamos en cuenta el criterio de drenaje y su incidencia, entonces
nos van a salir unas estructuras tal vez muy fuertes, ¿no? Necesitan ser más fuertes. Pero si nosotros le damos una ventaja, o sea, si le implementamos un elemento de drenaje del subdrenaje, es decir, del drenaje subsuperficial, ¿no? Entonces pudiéramos mejorar la estructura de pavimento y entonces ya hacer un elemento menos robusto, digamos, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo en la ecuación, porque si no, no podríamos diseñarlo si no está dentro de la ecuación, ¿verdad? El ambiente también, ¿no? En orden de ajustar el diseño como una función el ambiental, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Esto I y G es cuando usted pone EJ, ¿no? Ejemplo dado, ¿no? Example given. Cuando hay un congelamiento, cuando hay expansividad, ¿no? Cuando hay una reducción, ¿no? de resistencia, entonces el mayor énfasis está dado en estas disminuciones y el efecto en las variaciones estacionales que tienen este comportamiento. A ver, ¿qué pasa si hay una subrasante expansiva? Nosotros ya dijimos que tendríamos que tratarla. Tenemos que primero caracterizarla, saber que es expansiva y luego tratarla para evitar que esa expansividad cause daños en la estructura de pavimento. Si no se la trata, se van a presentar daños o efectos, ¿no? En las variaciones estacionales de la humedad y entonces se van a presentar estos inconvenientes. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poco en esto, porque cada uno de estos términos que ya fueron los que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ahora, vamos a ir avanzando. Esa era la introducción, ¿no? La idea general de lo que vamos a hacer. Como ustedes ven, tienen 600 y pico de páginas, ¿no? Pero primero, los principios para el diseño y gestión del pavimento, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Todavía no vamos a calcular nada, vamos solamente a entender este método, ¿sí? Esta guía para diseño de pavimento, para el diseño de estructuras de pavimento, provee un grupo completo de procedimientos, los cuales pueden ser usados para el diseño y rehabilitación de pavimentos, tanto para pavimento rígido, que es una superficie de concreto de cemento Portland, como pavimento flexible, que es una superficie de concreto asfáltico, ¿no? Ya sabemos eso. Y incluso para los agregados o las superficies de agregado, nada más, ¿no? Para los caminos de bajo volumen de tráfico. Ya habíamos hablado de eso también, ¿no? Entonces, la guía ha sido desarrollada para proveer recomendaciones que buscan la determinación de la estructura de pavimento, como se muestra en la figura 1.1. Ya vamos a mirar la figura 1.1, ¿verdad? Estos son los elementos que constituyen el pavimento, ¿no? Entonces, para pavimento flexible están en la figura del lado izquierdo y para pavimento rígido están en el lado derecho. Cada uno de los componentes, por ejemplo, uno está marcado aquí en el talud, dice talud del relleno, ¿no? Del relleno, si es que estamos hablando de relleno. Pero acá, en el 11, está el talud de corte, ¿no? Dice cut slope, talud de corte, ¿no? Sí, asimismo, el 10 sería un talud de la cuneta, ¿no? Un talud de la cuneta o de la trinchera. Ditch es trinchera más bien, ¿no? Y ahí estamos, el 8, por ejemplo, es la agregado grueso, ¿no? Y el 9 es la losa de pavimento. El 8 en realidad es la carpeta, ¿no? El número 12
es el espaldón, el 2 es el espaldón, el número 7 es la base, el número 6 es la subbase, ¿sí? En el número 5 está marcando la superficie del espaldón, ¿no? Y así, pues, ¿no? Bueno, aquí se marca un dique, un elemento pequeño, para evitar que el agua del drenaje superficial se escurra contra el talud del relleno. Entonces se genera esta pequeña cuneta para que se conduzca superficialmente hacia las zonas de descarga, que serían las cunetas, las alcantarillas, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente la sección transversal. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco más. Vamos a las consideraciones de diseño, ¿no? El método de diseño provisto en esta guía incluye las consideraciones de los siguientes ítems, ¿verdad? El comportamiento del pavimento, el tráfico, el suelo de su rasante, los materiales de construcción, el ambiente, el drenaje, la confiabilidad, los costos del ciclo de vida y el diseño de los espaldones, ¿verdad? Cada uno de estos factores está discutido en la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 de esto y llevan los conceptos y procedimientos para incorporarlos cada uno dentro de la metodología de diseño. Es decir, tenemos que estudiar cada uno de estos símbolos que son variables y entender por qué lo vamos a usar, cuándo lo vamos a usar, qué valores vamos a usar, ¿sí? Entonces, la guía considera los procedimientos provee procedimientos para evaluar los materiales y el ambiente, ¿no? Sin embargo, en el caso de unas variaciones que son provistas por experiencia local, esas experiencias tienen que prevalecer. Si usted tiene un valor que no es el que está recomendado aquí en la norma y lo ha estudiado lo suficientemente claro, entonces ya pues utilícelo, ¿no? Estos son valores de recomendación. ¿Ok? Entonces, en lo que es pavimento flexible, a ver, anoten eso sí, esta ecuación tienen que, vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger esta ecuación y la vamos a poner en una hoja de Excel, ¿sí? Y cada una de las variables que están aquí marcadas van a tener una celda donde usted la va a evaluar. Y va a poner al lado de esa celda donde usted la evalúa cuál es la fuente que le permite a usted llegar a ese valor. Porque no me interesa que pongan un valor cualquiera, ¿no? Sino un valor que sea, como dice la guía, debe ser discutido, analizado, entendido por qué adoptamos este valor. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir. Logaritmo en base 10 de los ISAL, de W18. ¿Qué es W18? El número predicho, previsto, evaluado, estimado de los ejes equivalentes simples de 18.000 libras, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones se va a soportar el pavimento? Ya lo hemos calculado, ya lo sabemos, ¿sí o no? Alguien que me diga que no sabe hacer esto, significa que no ha estado en la primera parte de este curso, ¿sí? Ok, ahora, el ZR es el factor de confiabilidad. ¿Qué significa ese factor de confiabilidad? Es que vamos a desviarnos un valor de la desviación estándar, de la desviación estándar normal. Entendámoslo de esta manera, ¿no? Si nosotros tenemos una distribución estándar, una curva de distribución estándar, nosotros tendríamos, si es simétrica, el promedio estaría en el centro, ¿verdad? Porque
se repetiría, debería ser que el promedio esté en la moda, que esté en el centrado, ¿no? En el valor que más se repite. Por ejemplo, si nosotros decimos que este valor, cualquier parámetro en realidad, ¿no? Cualquier parámetro. Digamos que el parámetro sea el CBR, que ya lo hemos estudiado, ¿no? Entonces, el CBR en promedio es un valor, ¿no? Después, como ya tenemos una categoría, tenemos un factor de confiabilidad, R, ¿no? Digamos, 80%, ¿no? Con el 80% de confiabilidad, nosotros obteníamos el valor de ZR, ¿no? ¿Sí o no? Creo que estaba en el orden de 0,824 o algo así, ¿no? Un número parecido a este. No estoy tan, pero ya lo vamos a mirar. ¿Eso qué significaba? Que si a mí me interesaba el valor más bajo que me permita hacer en el diseño, entonces yo iba a coger la desviación estándar, ¿no? De la muestra y la íbamos a multiplicar por este factor ZR, lo multiplicábamos por la desviación estándar, ¿no? Y alejábamos del promedio, lo alejábamos este valor, esta magnitud, y entonces ahí determinábamos el valor de diseño, ¿no? El valor X de diseño. Por eso que decíamos que el valor X de diseño era igual al valor X medio, ¿no? Más menos ZR por sigma. ¿Sí o no? Esto ya lo hicimos en el CBR de diseño, con el método de la, ¿sí o no? Lo mismo va a pasar cuando nosotros calculamos la estructura de pavimento, ¿ya? Esos parámetros, ¿cuáles son los parámetros que inciden ahora en el diseño de pavimento? Va a incidir es el valor de SN. Entonces, así mismo, vamos a tomar un cierto grado de confiabilidad, ¿verdad? ZR multiplicado por la desviación estándar, ¿no? Esta desviación estándar no es desviación estándar de tráfico nada más, sino que combina el error de tráfico y el error en la predicción del comportamiento de la estructura. Por lo tanto, no es un valor que lo podamos determinar directamente. Entonces, este valor de ese subcero, vamos a considerar unas recomendaciones de la guía. ¿Está bien? 936 es un valor de ajuste estadístico, logaritmo en base 10 de SN, ¿no? Aquí vamos a poner el primer valor que vamos a poner aquí en SN, es el mismo valor que asumimos para determinar las cargas ISALS, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que asumimos un valor? Entonces usted lo va a poner aquí, ¿ya? Más 1 menos 0,20 más logaritmo en base 10 del delta PSI, ya sabemos PSI se llama Present Service Index, índice de serviciabilidad presente. La variación de esto es igual al índice de serviciabilidad al inicio del funcionamiento del pavimento hasta el PT, que es el que ya asumimos para el cálculo de los ISAs. Volvemos a utilizar ese mismo valor. ¿Sí estamos? Todos los demás son coeficientes de ajuste hasta llegar al logaritmo en base 10 del MR, que es el módulo resiliente, que en nuestro caso pues lo hemos asociado al CBR de diseño. ¿Ok? Y terminamos con un valor de ajuste de nuevo. Entonces, esta ecuación, usted va a identificar 1, 2, 3, 4, 5, porque es una variación, ¿no? Este ya está, 6 variables, 6 variables, ¿verdad? 6 cuadritos que usted, cada uno de esos cuadritos tiene que discutirlo qué, cómo y por qué. Sí, sí se entiende eso, ¿no? Entonces ya vimos los dos primeros, ZR y S sub 0.
La diferencia entre el serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final. MR, módulo resiliente, SN es igual al número estructural indicativo del espesor total del pavimento. Pero ya una vez que nosotros obtenemos ese valor iterando en esta ecuación, ¿verdad? Si le ponemos el valor que nosotros asumimos y no se cumple la ecuación, el único valor que puede usted cambiar es SN, para más o para menos. ¿Sí se entiende? Entonces, en la ecuación, usted solo puede cambiar SN. ¿Ya? Hasta que se ajuste. Bueno, ustedes en el Excel se hace muy sencillo ahora esto, ¿no? Ajustar el valor SN para alcanzar el valor logaritmo en base 10 en función de toda esta ecuación que está acá, ¿no? Entonces, cuando ya encontramos el valor de SN, es necesario dividirlos por capas. Dividirlos en capas, ¿no? En esas capas vamos a considerar el número de capas que usted estime en el diseño. Nadie le va a decir a usted, lo que no puede ser es que haya menos de 3, porque sería el valor 1 se refiere siempre al coeficiente de capa A1 y D1 al coeficiente de capa de la carpeta asfáltica, ¿no? Del hormigón asfáltico. Entonces, el número 1 está siempre asignado a lo que es el pavimento de concreto asfáltico. ¿Está bien? El A2 de 2, y ahora ya viene M2. ¿Por qué? Porque dijimos que el asfalto, el concreto asfalto debe buscar ser impermeable, ¿no? Pero si hay la posibilidad de que entre agua, va a pasársela a la base. Entonces, en la base ya consideramos el efecto de M2, que es el coeficiente de drenaje. Entonces, vamos a estudiar bien claro lo que es el coeficiente de capa y el coeficiente de drenaje, ¿sí? Y así mismo, bueno, A3 de 3 M3, ese ya sería para la subbase. Pero si estamos poniendo mejoramiento, por ejemplo, sería A4 D4 M4, ¿sí? Si hay material de préstamo importado, A5 D5 M5, ¿ya? Hasta llegar a la subrasante. Generalmente nos quedamos en la capa 4, que es el mejoramiento. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo rehabilitación de pavimento y no queremos botar ese pavimento existente, sino dejarlo como parte constitutiva, sacamos los valores de módulo elástico y módulo resiliente, le aplicamos el factor de capa y los consideramos como un elemento adicional de la estructura, ¿no? Y entonces ahí habría la posibilidad de que hayan más de 4 o 5 capas, ¿ya? Para el pavimento rígido, bueno, eso lo vemos después, ¿no? Eso lo vamos a ver después. El número estructural que estamos diciendo, ¿no? El número estructural es un número abstracto. Eso anótenselo, pero como quien dice que lo pongan en piedra, ¿sí? El número estructural que nos da la ecuación es un número abstracto, es un número que no existe, que nosotros tenemos que materializarlo. ¿Cómo lo materializamos? Con la ecuación del sistema multicapa. A ver, entendamos eso, ¿verdad? La ecuación nos va a dar un valor de SN. ¿Eso qué es? Ese es un número abstracto, ¿sí? Que está expresando la resistencia estructural de un pavimento requerido para las condiciones o las combinaciones dadas entre el suelo de soporte y el tráfico. ¿Sí estamos? Luego viene el índice de serviciabilidad y el ambiente. Entonces, el valor requerido de SN debe ser convertido en espesores de capas,
de base, de subbase, por medio de un apropiado coeficiente de capa que represente la resistencia relativa de los materiales de construcción. A ver, concepto. ¿Qué significa coeficiente de capa? ¿Qué dice señorita Ariana? A ver, si leemos esto, ¿qué significa un coeficiente de capa? A ver. The layer coefficients, a ver ahí El coeficiente de capa representa la fuerza relativa de la la construcción de los resistencia materiales. relativa de los Materiales de materiales de construcción. construcción. ¿Sí? Ese es el concepto. O sea, usted, a veces nos complicamos con esto, ¿verdad? ¿Qué significa un coeficiente? O ponen un coeficiente de capa. Digo, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa un coeficiente de capa? Una representación de la resistencia relativa de los materiales de construcción del pavimento. ¿Sí? Como concepto. ¿Está bien? En la prueba de la ASTO se utilizaron estos coeficientes de capa. Para el concreto asfáltico, 0.44. ¿Sí? Para la base de piedra triturada, 0.14. Para la la subbase de grava arenosa, un valor de 0.11. ¿Sí estamos? Pero nosotros tenemos que escoger un material y asignarle un valor del coeficiente de capa. ¿En base a qué cosa? A los módulos elásticos. Cuando ustedes vieron las diapositivas, ¿verdad? Cuando estábamos en la unidad 3 de los materiales de construcción, ahí pusimos unas ecuaciones de los módulos elásticos dinámicos o los módulos elásticos de los materiales, ¿verdad? En función del CBR. Cuando usted ya tiene el módulo elástico, entonces ya, a ver, cuando usted tiene el CBR puede ir al módulo elástico y una vez que tenga el módulo elástico puede ir a el coeficiente de capa. Y eso están detallados, como dice acá, ¿verdad? En la parte 2, dice, los coeficientes de capas dados en la parte 2 de esta metodología están basados en un análisis extenso, sumarizados o recopilados en un reporte de un ente que hace estudios de carretera, ¿no? Que se llama evaluación de la ASTO o la guía para diseño de estructuras de pavimento en el 72, pero nosotros estamos utilizando en 1993. Es decir, lo que está diciendo acá es que esos coeficientes de capa ya fueron estudiados, ¿no? Que lo que se pone acá son simplemente esos resultados de estudio, ¿no? En efecto, el coeficiente de capa está basado en el módulo elástico MR, módulo resiliente, ¿no? Es decir, miren cómo acá no se confunde, se identifica que el módulo elástico es el mismo módulo resiliente, pero como nosotros ya estudiamos esto, ¿verdad? ¿Qué es el módulo resiliente? Es el módulo elástico obtenido después de que se hayan agotado las deformaciones acumulativas plásticas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando estamos hablando de agregados muy gruesos, como las gravas de la base y las gravas arenosas o las gravas de la subbase, no debería haber deformaciones plásticas, ¿sí o no? Entonces, básicamente, el módulo elástico es exactamente el mismo que el módulo resiliente, ¿no? Y ha sido determinado con base a cálculos de esfuerzos y deformaciones en un sistema de pavimento multicapa, ¿no? Usando estos conceptos, los coeficientes de capa pueden ser ajustados, incrementados o decrementados en orden de mantener un valor constante de esfuerzos y deformaciones requerido para proveer un comportamiento comparable.
Así de sencillo, vamos a nosotros a identificar acá los, los coeficientes de capa. Todo esto son los valores que hay que ir estudiando, ¿no? El PCI, ya sabemos, lo habíamos visto en algún momento, para dar qué era el PCI, ¿no? ¿Qué era el PCI? ¿Qué valores asumíamos, ¿no? Para pavimentos flexibles, de acuerdo a la ecuación, ustedes ya la tienen aquí, ¿verdad? Entre 4.2 y 1.5. Ese. Entonces, lo que está diciendo aquí es cuánto usted ha asumido de la variación de serviciabilidad entre 4.2 y 1.5. 4.2 no lo vas a cambiar porque es el pavimento al inicio de la operación de la carretera. Pero sí puedes no llegar a 1.5, sino llegar a 2, 2.5. ¿Sí me explico? Dependiendo de la calidad o de la jerarquía funcional de la carretera. ¿Sí? Y asimismo, entonces, establecemos con ese valor de serviciabilidad que simplemente es la diferencia entre el delta PSI, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en el ciclo de vida de un pavimento inicialmente construido con un PSI de 4.5, podría tener un significativo ciclo de vida mayor que uno construido con 4. Entonces, la calidad del control en la construcción de un pavimento puede tener un impacto beneficioso. Sin embargo, el PCI, que va de 0 a 5, ¿no? Con el valor 5, que representa el índice más alto de serviciabilidad, ¿no? Para diseño es necesario seleccionar ambos, un inicial y un terminal, ¿sí o no? El inicial para los pavimentos flexibles, según las condiciones de la Astor Road Test, era 4.2 o fue 4.2 para pavimento flexible y 4.5 para pavimento rígido. Es decir, no se logró que sea una superficie totalmente plana para que sea 5, sino un valor de 4.2. Sin embargo, la serviciabilidad final, ¿verdad? Es el valor más bajo aceptable, eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Antes de que se haga un recapeo o una reconstrucción. Y puede llegar a un índice de 2,5 o de 3 que es sugerido en el uso de las carreteras principales, ¿no? De la autopista. Y un valor de 2 para una carretera con una clasificación menor. Para carreteras relativamente menores, donde las consideraciones económicas dominan los gastos, entonces se puede mantener un valor más bajo y podría llegar hasta 1.5 que podría ser usado, ¿no? Los costos podrían también ser minimizados reduciendo el periodo del diseño, ¿no? Entonces, lo que quería aclararles aquí es que el delta PCI no es solamente el delta PCI por tráfico, ese valor que estamos diciendo. También tiene que haber hay un componente del delta PCI si el suelo es expansivo o si el suelo se puede congelar. Para eso, y para evitarnos ese lío de aquí, miren jóvenes, para quitarnos este lío de acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En nuestros diseños no lo vamos a considerar porque este tratamiento de la subrasante es previo al diseño del pavimento. No podemos construir un pavimento si sabemos que el suelo de soporte es expansivo. ¿Sí me explico? Tenemos que tratarlo primero. Y tratándolo lo quitamos de esta componente y nos quedamos solamente con la componente de tráfico. Esa es la razón por la que no aparece este segundo término en los diseños. Pero no es que no existan, no es que no lo... Claro, si nosotros hablamos de congelamiento, las olas de congelamiento, pues van a decir, no, pues estamos en el Ecuador, no hay congelamiento. Sí, pero la carretera que está dándole la vuelta al Chimborazo tendría que tomar en cuenta esto, ¿sí o no? Y suelos expansivos. En el Ecuador tenemos cualquier cantidad, en Manabí lo que más hay es suelos expansivos.
Entonces hay que tratar primero estos componentes para que no nos afecten en el diseño. ¿Está bien? Mire, estos valores, dice, son pérdidas de serviciabilidad debido a la expansión y o el congelamiento de la subrasante, ¿no? Y bueno, pues te da unas recomendaciones de cómo se va a ir disminuyendo el PSI, ¿no? Y nosotros hemos sacado una ecuación para esto, ¿no? Y en función de esta ecuación de pérdida, estamos definiendo cómo se reduce el periodo de vida útil. De tal manera que si nosotros intervenimos en este monto, deberíamos saber cuál es el PSI en ese momento, ¿no? Pero también podemos hacer un levantamiento de daños de la carretera y saber cuál es el índice de serviciabilidad en función de los daños. Eso lo vamos a ver al final de este curso. El tráfico ya, pues ya eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Ustedes ya lo conocen, lo leen, lo recuerdan si acaso. En el apéndice D están los valores tabulados, ¿no? Las limitaciones, a veces hay unas discusiones que la prueba solamente se hizo para un rango de cargas, ¿no? De hasta 1.000.000 de aplicaciones de eje. Y nosotros, cuando ustedes hicieron su trabajo, vieron que habían 30 millones, 40 millones. Por eso es que se hablaba al inicio de que se ha extendido la aplicación de las cargas y ahora ya se pueden utilizar con esos coeficientes ajustados. Acuérdense, si no utiliza la, la ¿Qué pasó, compañero? Ingeniero, se quedó congelado. Mal le pasó la grabación, compañero.